¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación el día de hoy, domingo, para continuar con estos encuentros de socialización que hemos venido adelantando en todo el proyecto Acceso Norte 2. Entonces, nosotros continuamos ahora en el proceso de socialización con lo que tiene que ver con los talleres de impactos, que tiene que ver más con la validación de los impactos que pueden llegar a causar el desarrollo de proyectos y sus unidades funcionales 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el objetivo de la agenda de hoy, los temas que vamos a abordar es la presentación de los asistentes y los convocados, el contexto general de cómo se han venido adaptando todos estos talleres, para efectos de recordar vamos a hacer un poquito de contexto de cómo se han llevado a cabo los talleres, de impactos y todo el antecedente. Vamos a recordar el alcance del proyecto, quiénes son las instituciones encargadas de desarrollarlo, cómo es su programa de trabajo, cuáles son las actividades constructivas del proyecto. Vamos a recordar la influencia y por último vamos a hacer la evaluación de los impactos ambientales. En este caso, la metodología cambia respecto a las demás reuniones que hemos tenido, y es que aquí vamos a ir respondiendo las preguntas y en especial la identificación de los impactos a medida que vamos avanzando. De tal suerte que cuando lleguemos al final de la reunión ya tenemos el acta hecha y el nuevo aprobado y estamos en este tema para no tener que regresar. Entonces, de los asistentes que aquí están invitados, fueron invitados a la comunidad de Verbenada y demás que hacen parte de esta área de la zona de influencia social del proyecto. A nivel de contexto general del proyecto, nosotros hemos venido adelantando una serie de reuniones, como mencionaron el año pasado. En la primera les contamos que íbamos a discutir las actividades del estudio ambiental, personas de la comunidad de aquí fueron que acompañaron a hacerse la de información primaria. Posteriormente, el 6 de febrero, hicimos un evento en el Club Cafam, donde invitamos a todo el mundo a participar, y allá lo que hicimos fue presentar los resultados de ese levantamiento de información primaria para la influencia. Este taller este encuentro era preparatorio para estos 3 talleres de impacto que se llevan a cabo el 1 y el 20 de febrero en el Cafam, el 4 de marzo en el Salón Comunal de Huencaní con la comunidad alrededor, y en el Salón Comunal de Verbenal hoy, es lo que estamos desarrollando en este momento. Con esto finalizamos, este es el punto, momento de socialización, y luego volveríamos y nos molestaríamos otra vez en un evento que va a ser en el Club Cafam, para mediados del mes de abril, de cara a la planificación final del estudio de impacto ambiental para iniciar el trámite de introductoria del plan de proyecto. A modo de contexto y hacer un poquito de memoria, este es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, quien elabora un poco. ¿Me escuchas? ¿Bien? ¿Sonido? Ahí. ¿Sí se escucha? ¿Sonido? Sí, sí. ¿Se lo vio? Sonido. Ahí. Listo. Entonces, recordando, entonces este es un contrato que se firma entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Ruta Bogotá Norte. Es un contrato entre la modalidad de APP, que es una alianza público-privada, número 001 del 2022. La ANI contrata a AFA Constructores Constructores, que es una firma colombiana que se va a dedicar a hacer la interventoría del proyecto, son los ojos de la ANI en el proyecto. Ruta Bogotá Norte constituye un consorcio constructor Sabana Norte
¿quién es el responsable de la gestión ambiental, social, de llevar a cabo los diseños, los estudios ambientales que estamos desarrollando? Y nosotros somos introducidos asociados abogados, que somos una firma de consultoría ambiental y que somos responsables específicamente de llevar a cabo, de construir ese estudio de impacto ambiental para el proyecto. Si quieren ir a la siguiente. Entonces, lo que estamos licenciando en este momento son las unidades funcionales 1, 2, 3, 4 y 5. La unidad funcional 0 no se encuentra ahí, corresponde a los mantenimientos de la autopista norte, de la calle 191 y la 245, la carga séptima entre la calle 201 y 245, y la perimetral, supongo que es conectar la perimetral de Bogotá con la doble calzada de Bogotá. Esas tres unidades funcionales, la 0, la 6 y la 7, no hacen parte del proceso de licenciamiento, solo estas sí. Entonces, físicamente este proyecto corresponde a la unidad funcional 1, que está en la calle 215 y la 245 al costado oriental. La unidad funcional 2, en la calle 215 y la 191, costado oriental. La unidad funcional 3, que está entre la calle 215 y la calle 245, costado occidental. Calle 191, 215, unidad funcional 4, costado occidental. Y por último tendríamos los retornos a desnivel que permiten, valga la redundancia, el retorno sobre la autopista norte de sus usuarios. Ahora, ¿cuál es el alcance general del proyecto? Lo que se pretende hacer es una ampliación de la autopista norte, que va a pasar de 3 a 5 carriles y un carril exclusivo de Transmilenio. Es un carril exclusivo de Transmilenio va de la calle 191 hasta la calle 235. Y aquí, como siempre, hay que resaltar que las obras de Transmilenio, es decir, sus redes, las estaciones, etc., son responsabilidad de Transmilenio. La obligación de la concesionaria es entregar construido el carril. ¿Listo? Y donde no hay Transmilenio, pues pasamos de 3 a 5 carriles y a lo largo de toda la unidad nacional, que son 5 kilómetros, vamos a tener andenes que no existen para peatones, más el área para ciclovías a la dominadora de la autopista. Y aquí hay que señalar que la ampliación de los carriles ocurre principalmente sobre el separador existente y hacia afuera usamos lo que es constituye el derecho de vía, que hoy son los andenes que nunca se construyeron, que hoy están principalmente en pastos. Ahora, con respecto al cronograma, pues la unidad funcional 0 corresponde a toda la labor de operación y mantenimiento, que ya se ha venido adelantando. Ustedes son, digamos, testigos de esas labores de reparcheo, corrección de grietas, señalización, demarcación, etcétera, que se han hecho en la autopista y han mejorado no solo la visión de flujos, sino el otro tipo de incidentes sobre la unidad funcional 1. Antes de hablar de los temas constructivos, nosotros estamos en una fase que se llama fase de preconstrucción, que corresponde a 18 meses de trabajo que finalizan en diciembre de este año. Esa fase de preconstrucción está diseñada para, 1, elaborar todos los diseños asociados y los estudios más la obtención de la licencia ambiental para poder iniciar las obras iniciales. Y la licencia ambiental, pues, desarrollar el proyecto. Finalizada esta fase y con la obtención de la licencia ambiental, empieza la construcción. Primero empezamos con la funcional 1 y 2, que tiene una duración de 30 meses. Posteriormente iríamos con la unidad funcional 3 y 4 hasta el ciclo de 8 meses y la funcional de 6 meses. Esta forma de trabajar así tiene una lógica, y es que la autopista no se puede cerrar, no existe una vía alterna, como recordaba la ley de socialización. El objetivo es que podamos tener o que cubramos, también que garanticemos siempre 3 carriles en operación. Entonces, la forma de hacerlo es trabajando de esta manera, para no afectar el tráfico y la vía funcione con lo hermano. Entonces, obtenida la licencia ambiental, pues es necesario empezar 3 fases: una fase preconstructiva, proceso de construcción y operación de mantenimiento. En la primera fase, pues digamos que se afinan, se sigue adelantando temas de estudios y diseños. Inicia el proceso ya formal de adquisición de terrenos,
Es importante señalar que esta es una actividad, digamos, independiente de la licencia ambiental, que puede iniciar antes de la licencia y que se continuará de forma progresiva con las observaciones y negociaciones con propietarios. Y se inicia con el tema de contratación de personal. Es el personal calificado y no la más calificado. Posteriormente inicia la fase de construcción, que es la que más actividades tiene. Primero, la movilización de material de construcción, insumos, materiales, equipo y personal al área de influencia del proyecto. Está los temas de adecuación y mantenimiento de vías de acceso al proyecto, y aquí volvemos a la unidad nacional cero. La adecuación y mantenimiento de las vías de acceso al proyecto son todas las vías que conectan el proyecto llegando a la operación. En este caso, la vía que conecta es la autopista norte, entonces es la adecuación y mantenimiento rutinario de la autopista, la vía de acceso a la autopista. Esto para, digamos, tener cierta claridad y cierta también tranquilidad hacia los usuarios, especialmente en los barrios, que la maquinaria y demás no ingresa por los barrios que la tocan. Empieza las acciones relacionadas con manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. Ahorita me aclararé sobre esto. Es una actividad de desmonte, limpieza y descapate, donde están las actividades de aprovechamiento forestal, tala de traslados, bloqueo y traslados sin que se puedan trasladar, remoción del suelo, etc. Está la instalación de la señalización temporal de obra, peligro, excavación, obra, sobre la vía, etc. Demolición de infraestructura existente, instalación de infraestructura temporal. Esa infraestructura existente es las alcantarillas, los box y demás que hoy existen, que bien o mal funcionan, pero pues que dadas las nuevas características de la vía, pues no van a poder servir para la vía, no es necesario reemplazarlos. Y los campamentos temporales son campamentos no habitacionales, entonces para que la gente se quede, son campamentos de obra. Son campamentos que van a estar ubicados principalmente tipo carpa y van a estar ubicados principalmente en el separador, correcto, si no van a estar hacia las afueras de la autopista, porque el objetivo es disminuir la vibración del tráfico. Luego sigue el tema de la organización de redes. Nosotros pues ejecutamos redes húmedas, tiene que ver con acueducto y alcantarillado, y es necesario reorganizarlos. El plan que se coordina con las entidades y empresas encargadas, y lo mismo ocurre con las redes X, tiene que ver con telecomunicaciones, energía eléctrica, el trabajo público, etc. Luego está la actividad relacionada con el almacenamiento de los materiales de construcción, el tema de rellenos y carriles. La vía se va a levantar, es un punto más alto, va a tener 3 metros con respecto a lo que se ubica o a las antes, una vez una levanta progresiva para poder pasar, especialmente a zonas reales, como voy a hacer. Y por último continuando tendríamos la disposición de material de excavación, que tenemos que extraer y entregarlo a terceros. Entonces, en línea, este tema, la exposición de materiales y la superficial, es decir, vamos a proveer las propiedades doméstico e industrial de ser autorizado para tener el permiso para la región del bloque para el proyecto. ¿Listo? Entonces, disposición de material. Posiblemente estarían las actividades de construcción de obras hidráulicas, luego la construcción de la organización del nivel, la conformación de la estructura del pavimento, las obras de geotermia y taludes. El proyecto se levanta, pues es necesario estabilizar esa obra. La construcción de puentes peatonales para los andenes y ruta, la señalización y demarcación vial, que incluye en este caso no solo la señalización relacionada con el tráfico vehicular, control de velocidades, etc., sino también relacionado con los temas de fauna y los sistemas estratégicos donde estamos ubicados. Iniciar el proceso de restauración y recuperación de las áreas intervenidas, especialmente los temas de los taludes, los procesos de revitalización de taludes, y por último empezar el proceso de desmantelamiento y puesta en funcionamiento de la autopista. Finalizada esta fase, iniciar todos los temas relacionados con operación de mantenimiento, incluyendo nuevamente reparcheos, dietas, etc., y la operación y el control pues, sobre esta. Hasta aquí serían las actividades que contempla el proyecto. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, nosotros tenemos un área de influencia del proyecto que
entonces de la primera reunión, nosotros incluimos los humedales de Torca y Guaymaral que hacen parte, porque nosotros pasando por la vía, se colindan con estos dos ecosistemas estratégicos, con nuestra influencia, trata de rodearlos e incluirlos para nuestros análisis, especialmente por temas de compensación. Y para nuestra área socioeconómica utilizamos como referentes tanto las UPLs como las UPZ, de los que hablaba tanto el antiguo como el nuevo, para, dado que estamos en una transición normativa y hay unos temas que aún están en crisis, entonces usamos los dos para tener, digamos, la mayor sorpresa posible. Ahora, sobre este antecedente, pues nosotros debemos desarrollar un análisis de los impactos. Entonces, ¿pero qué es un impacto? Un impacto es cualquier alteración que se genere sobre los medios bióticos, físicos, socioeconómicos, que puede ser positivo o negativo, ¿correcto? Desde el punto de vista técnico, nosotros desarrollamos una metodología más dinámica, una metodología de CONESA, que además va enriquecida con una herramienta que es la estandarización y jerarquización de impactos de la Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales ANAC, que se añade en el 2020. Esa herramienta lo que permite es que todos los proyectos viales, pues tengan un estándar sobre el cual guiarse para la identificación de los impactos. Entonces, esta es una actividad que nosotros hacemos desde el punto de vista técnico. Sin embargo, lo que ahora vamos a hacer con ustedes en este taller es hacer esa validación de los impactos con la comunidad. Es decir, la idea es que vamos a identificar con las autoridades, con los barrios, con las organizaciones, esos impactos o los posibles impactos que la vía va a generar y plantear las medidas de manejo que atienden o que cobijan esos posibles impactos que genere el proyecto. Y por lo tanto tenemos una matriz que vamos a utilizar a medida que vamos a avanzar en el proyecto. Ahora, este taller de impactos pues, está basado en el taller de socialización con la presentación del resultado de la influencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros igual tenemos aquí la presentación, la cocaína que yo grabo, para que en algún momento podamos pasar y ver cada componente de los resultados con respecto al proyecto y podamos tener una visión por si hay alguna duda. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Esta tabla tiene una columna que es el aspecto, cada uno de los componentes que debemos evaluar. Tenemos un impacto identificado o preidentificado que tiene ese estándar que nos referencia la ANA. Posteriormente viene una pregunta que les lanzamos a ustedes y es si el proyecto va o no va a generar ese impacto. Lo vamos a ir discutiendo. Y tenemos unas medidas de manejo propuestas. Sin embargo, la idea es que si ustedes consideran que hay una actividad que deberíamos considerar, ha contemplado ciertas cosas y la realizamos, si está dentro de las medidas de manejo que nos proponemos, o si por el contrario nos falta incluirla en tal vez no se nos haya podido pasar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eso. ¿Se acuerdan? Ok, perfecto. Entonces, el primer componente sobre el cual vamos a hablar es el tema de aire, un tema que, por cierto, estuvo muy en boga, está muy en boga en Bogotá, porque tuvimos problemas de niveles de contaminación muy altos, es un tema bastante relevante. Entonces, aquí tenemos dos posibles impactos que podría generar el proyecto. El primero tiene que ver con la alteración de la calidad del aire y el segundo tiene que ver con la alteración en los niveles de presión sonora, es decir, entonces, la primera pregunta, ¿el proyecto va a generar alteración de la calidad del aire? Exacto. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener maquinaria trabajando, tenemos dos plantas de asfalto, hay movimiento de tierra, entonces tenemos un riesgo de generar este impacto. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿el proyecto va a generar alteración en los niveles de presión sonora? Es decir, va a generar ruido. ¿Claro? Estamos trabajando, estamos operando, el proyecto digamos que va a operar principalmente de noche. Los niveles de presión sonora cambian, no es lo mismo el ruido que yo puedo hacer en el día con el que
la norma, unos niveles de referencia diferentes. Entonces, antes de revisar este impacto, ¿ustedes qué medidas creen? ¿Qué escucharon, por ejemplo, que dijo la alcaldía? Cosas que tenían que hacer las obras, por ejemplo. Salió la secretaria de Ambiente Urbano. Les decía las obras, por ejemplo. La maquinaria tiene que estar tapada, las boquetas deben estar tapadas, todos los materiales de construcción deben estar tapados para que el viento no levante polvo, ¿sí? La industria solo puede operar en ciertos horarios. Esas mismas medidas hacen parte de lo que nosotros contemplamos. Entonces, la primera, instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de temporal. Entonces, todo ese paquete de medidas incluyen las obras en las cuales se puede operar la maquinaria, los temas relacionados con el acopio del material que debe estar cubierto, además que está cubierto, debe estar cubierto no solo por aire, sino porque si llueve, se puede arrastrar el material, tenemos flotamiento de acelerado, como queremos. Tenemos una medida de manejo de las fuentes de emisiones y niveles de ruido. Entonces, nosotros podemos poner una maquinaria a trabajar que esté dañada. Entonces, ¿qué hacemos con la maquinaria? Pregunta al señor Raúl Moreno. Hola, buenas tardes. ¿El impacto de las tablas para la construcción y el funcionamiento? Los impactos de la tabla están asociados específicamente a la fase constructiva. Y ahorita bajamos el componente de flora, lo vemos un poquito más abajo. Pero sí, está asociado a la fase constructiva, el negativo, porque también es positivo asociado a la fase a la compensación y la recuperación de los especies. Estamos en, ok, pues una máquina dañada la podemos recuperar, o muy bien, o desactualizada. Y después las maquinarias, digamos, los vehículos tienen unas fichas de manejo que deben aplicarse. Incluye mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, etc. Como les mencioné, ese momento vamos a tener dos plantas, una en concreto y una asfalto. Esa planta puede operar así, botar la puma, o sea que se le puede hacer la cosa puma contaminante. Exactamente, debe tener un control. Existen una cosa que se llaman los dispositivos de control de emisiones, que son básicamente sistemas que se les instalan a las plantas para que el material particulado que se quede atrapado, químicos, físicos, entre otros, que garantizan de esta manera que lo que se emite ya no esté dentro de un control normativo. Entonces, eso estaría dentro de esta manera. Manejo material de construcción. Entonces, como ven, muchas actividades se repiten. Entonces, uno habla del manejo de los materiales, de los sitios de acopio en los campamentos, pero también habla específicamente de los materiales de construcción. Y el tema relacionado con el manejo de maquinaria, equipos y vehículos. Dentro de los vehículos incluyen también los vehículos de transporte personal. Es decir, una camioneta transportando a las personas pues debe tener en regla su revisión técnico-mecánica para que garantice que está en el marco normativo. ¿Listo? Entonces, hasta este punto de ahí, un comentario o alguna decisión. Sí, ¿La comunidad va a estar en un tipo de deudí o quién va a hacer esta deuda? Obviamente, ustedes en este momento están diciendo sí, pues se va a cumplir, se va a hacer, y ustedes lo pueden hacer ver que sí se está cumpliendo, pero ¿dónde queda la tranquilidad de la parte de la comunidad? O sea, pueden formar algo así como un corredor cuando se va a formar y cuáles serían los sitios a revisar. Como comunidad. Entonces, si tienen dos partes. La primera parte, digamos, esto no es prometer y creer. Eso está amarrado, esto es dentro de la licencia ambiental, dentro de la licencia. Nosotros tenemos que crear algo que se llama informes de cumplimiento ambiental, o ICAs, popularmente conocidos en el bajo mundo de la consultoría ambiental, como ICAs. El ICA recoge el seguimiento a todas estas obligaciones. Ahora, nosotros estamos solo en la jurisdicción de tres autoridades ambientales. Está la CAP, está la SEA, está la ANA. Y los tres son autónomos para hacer control y seguimiento. Bueno, esto está, por un lado, los reportes que nosotros generamos en estos informes de cumplimiento, más todo el seguimiento a la licencia que ya hagan las autoridades ambientales. Sin embargo, esto no exime o no le da la posibilidad, como
también no le niega la posibilidad a la comunidad que se quiere hacer control y vigilancia para hacer que lo manda el gobierno. Para que escuche. Yo soy la coordinadora social de productores. Aquí en el proceso de participación comunitaria. Entonces, aprobado ayer, lo llevamos entonces con el siguiente componente. Entonces vamos a hablar del componente geosférico. Si quieren que pasemos un poco para aquí. Entonces, este mapa corresponde a las unidades geológicas sobre las cuales se localiza el proyecto. ¿Sí? Nosotros estamos localizados en la parte gris que corresponde a materiales del cuaternario, que son materiales muy recientes que se han venido formando por efecto del río Bogotá, por efecto de la erosión de las quebradas por las montañas, por efecto lacustre, etc. Para los que están en la videollamada, a la margen izquierda, abajo, hay un cuadrito donde se ve una linecita azul, que es el río Bogotá, y hay una linecita negra que corresponde al proyecto. Ese puntito que estamos ahí, ese es la autopista. Y en todo esto es el perfil regional de la geología sobre la cual estamos localizados. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa, ahora si pasamos a una matriz, viene esta pregunta. Esta pregunta es como de los profesores Cuchilla con Ramos. Entonces, ¿será que el proyecto es capaz de alterar las condiciones geológicas del área de influencia? O sea, ¿ese puntico es capaz de afectar la geología, afectar las montañas? ¿Sí? Bueno, pues muy poquito, muy puntual. ¿Sí? Sí, lo afecta. ¿Sí? ¿Por qué? Están alterando su forma, su esencia como tal, es ya una pequeña porción. Pero es que ahí usted que estaba diciendo en su momento, estamos rodeados por otros lugares, o hay mayor torno, entonces hay demasiada agua, su composición geológica, ¿sí? Va a variar, vamos a cambiar. Entonces, nos toca separar, porque una cosa es la forma del terreno, otra cosa es el elemento acuático, la cosa de las superficies subterráneas, y la cosa es la geología, las rocas gigantes, nosotros rompemos montaña. Entonces, en este caso, esta alteración de las condiciones geológicas no pasa. Las alteraciones de las condiciones geológicas del proyecto es muy puntual, no genera túneles, es muy específico. Entonces, en este caso, este impacto no ocurre. Ahora, ¿qué pasa aquí con el siguiente? La geoforma del terreno. Ahora sí, la forma del terreno. ¿Va a cambiar la forma del terreno donde estamos? Sí. La vía va a subir la calzada. De hecho, el cambio es visible a simple vista. Entonces, este sí es el impacto que va a ocurrir. Ahora, va a haber alteración de las condiciones geotécnicas, es decir, vamos a afectar la estabilidad de ese terreno. Recuerda que hay una actividad que dice estabilización de terreno. Entonces, ¿qué tiene? Que sea alteración de esas condiciones. Si existe la actividad, es correcto. Exacto. No vamos a alterar los riesgos geotécnicos generales, pero sí vamos a alterar las condiciones específicas del correo. Entonces, es necesario hacer las medidas de manejo. En este caso tenemos tres medidas de manejo. Uno, tenemos un manejo paisajístico, porque el paisaje donde estamos va a cambiar. Hay una medida de manejo específicamente para el manejo de taludes que tiene que ver con esas condiciones geotécnicas, y hay un tema relacionado con el manejo vital de los R6 y materiales avanzados, es decir, lo que sabemos, pues tenemos que investigación autorizado. ¿Algún comentario adicional sobre este componente geosférico? Señor. Ya una pregunta con respecto. El canal de Torca, que comunica los cementerios con Cuba, donde va a dejar donde va a estar, hay un elevador de barrio a los que han elevado que tiene la autopista. Y lo que es lo que manda ahí. Sí, señor. Ahí donde son las conexiones hidráulicas, es donde va
precisamente para permitir esa conectividad. Pero de hecho vamos a ir viendo cada componente. Listo. El siguiente componente tiene que ver con las aguas subterráneas. Entonces, pasamos un momento a la compañía para los que no pudieran acompañarnos en la presentación de resultados. Y entonces, si quieren, más arriba. Entonces, esto es como se ve en profundidad el perfil de la autopista. ¿Okay? Entonces, lo que vemos en la línea roja que va sobre la autopista es el perfil número 1, que está aquí al costado derecho de esta parte. Para que esta de llamada van a ver los colores grises como marrones que corresponden al material que está en superficie. Ese material son arcillas y lodos principalmente. Ese material tiene una particularidad y es que es muy impermeable, por eso es que permite la formación de los humedales y las laminaciones en la sabana. El agua se mueve muy despacio. A partir de 200 metros hacia abajo encontramos arenas. Esas arenas, al contrario, permiten que el agua se mueva con mayor facilidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, existen dos tipos de movimientos de las aguas subterráneas en el uso de este proyecto. La primera que se mueve muy lentamente y la segunda que se mueve mucho más fácil. A esta primera zona se le conoce como un acuífero de baja importancia económica o baja importancia hidrogeológica. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar agua de ahí, es muy difícil. Esta zona se alimenta de las aguas de las quebradas que están en superficie y esta que está en la parte de abajo, de los 200 metros hacia abajo, se alimenta principalmente de las montañas. Cuando uno revisa todas las captaciones de agua subterránea que tienen otorgadas la cálida SEA están por debajo de esos niveles. Es decir, tienen que pasar las arcillas y luego sin llegar a la zona importante, a este acuífero regional. Este acuífero es muy importante porque ese es el acuífero de la sabana de Bogotá. Se alimenta de las montañas y este descarga directamente al río Bogotá. Ni siquiera tiene contacto con su descarga directamente al río Bogotá. Entonces, teniendo en cuenta esas características, ahora, y nosotros estamos en la parte, aquí arriba estamos nosotros. Ahora, ¿cuándo son las excavaciones de la autopista? En términos generales, para poder desarrollar ese levantamiento, vamos a bajar de 1,5 metros más. Ese es el promedio que vamos a bajar. Salvo en los ports, en los pilotos, donde se quiere bajar 30, 45 metros dependiendo del pero esos son puntos específicos del resto, la franja es de 20 metros aproximadamente. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esa particularidad de donde estamos localizados nosotros los clientes, ¿será que nos alteramos la calidad del agua subterránea? Y segundo, ¿será que nos afectamos la oferta, la disponibilidad de reconstruir subterránea? Si no la profundizan más de lo que está diciendo, pues no la okay. Entonces, esa sería la oferta. Una pregunta, y ahí donde va a ser levantado, el sitio se va a ser levantada la autopista, ¿a qué profundidad van a ser los pilotos? 45 metros, pero es para los puentes peatonales y para los retornos, no más. Para esa infraestructura. Entonces, digamos que en principio no generamos afectación, sin embargo, ¿sí? Ese señor va a unir una presentación, por favor, puede repetir las preguntas que están realizando las personas del público que nos están movilizando. O si por favor se nos pasa el micrófono. Ok. Entonces, la pregunta era si se van a qué profundidad se van a construir los pilotos. De 30 a 45 metros de profundidad, solo con los peces y el grados retorno. ¿Listo? Y el resto de preguntas. ¿Para qué las pregunté? ¿Se tienen programados trabajos? Sí. La operación de construcción ocurre principalmente de noche. Consideración por su sensibilidad. Si bien nosotros estamos sobre una aplicada que tiene una velocidad de recarga muy lenta, pues igual y se alimenta por las aguas superficiales, es mejor tener unas medidas de manejo que garanticen que finalmente no ocurra. Entonces,
Para eso, ¿qué vamos a hacer? Un manejo de residuos sólidos convencionales y especiales, y vamos a colocar agua en los residuos donde no corresponden, deben ser dispuestos para su manejo y entrega a terceros autorizados. El manejo del material de RCI excavación, pues es necesario extraerlo. Cosa curiosa, el separador está constituido principalmente por material excavado, es removido en un momento, más material de demolición que la gente fue colocando de forma ilegal. Y entonces ese material que removemos para poder colocar nuestras bases y sus bases, y ese material hay que recogerlo y llevarlo y sacarlo del sitio correcto a la disposición. Hay una medida de manejo para los usos de los cuerpos de agua que lo que buscan es garantizar que la construcción de los cuerpos de agua no genera afectación en las aguas superficiales subterráneas y el manejo de los residuos líquidos domésticos industriales. Porque recordemos que la primera picada se alimenta de los cuerpos de agua superficiales. Si entramos los cuerpos de agua superficial, pues tenemos un riesgo de impactar las aguas subterráneas, entonces por eso lleva esas medidas de manejo. El riesgo es muy bajo, sí, pero es mejor que no haya. Ahora seguimos con las aguas superficiales. Las aguas superficiales incluyen tanto los drenajes, las quebradas que tocan el cuerpo del autopista, ahora sí, como los humedales. ¿Listo? Queda subterránea, aquí superficial. Entonces, la primera es alteración en la oferta y disposición de recurso hídrico superficial. La segunda es la alteración en la calidad del recurso hídrico superficial. Y esta que suena un poquito enredada es la alteración hidrogeopolítica del elemento fluvial y o régimen hidrológico. Eso ocurre especialmente en las áreas de presa, que hay cuerpos de agua que empiezan a sedimentarse por actividades diferentes, que afectan esas sedimentologías, se empiezan a depositar las aguas. Entonces, la primera pregunta, nosotros alteramos la oferta en la disponibilidad de recursos hídricos. ¿La verdad? Sí. Entonces, alteración en la calidad del recurso hídrico superficial. Esta calidad del recurso hídrico tiene a su vez varios componentes. Nosotros generamos alteración en esa calidad del recurso hídrico superficial. ¿Será que entonces alteramos los óleos suspendidos, la turbidez de la agua? ¿No? Sí. Sí, y la respuesta que no. Sí, claro. Nosotros tenemos que excavar para quitar las obras que están ahí. El simple hecho de arrancar pues, la obra que está ahí pues, va a generar material de suspensión y ese material pues, va a afectar la turbidez, va a haber material suspendido. Entonces, evidentemente va a ocurrir. Ahora, a nivel hidro, y esa turbidez pues, también tiene que también impacta ese nivel de calor, pues porque en alguna parte va a ir a depositarse ese material. Así sea poco, pues va a ocurrir. Entonces, para esto tenemos las siguientes medidas de manejo. Entonces tenemos el tema de instalación y funcionamiento y desmantelamiento de los campamentos y sitios de acopio temporal. Recordemos que nuestros campamentos están sobre el corredor. Entonces yo no puedo colocar un campamento encima de la quebrada, a distancia de seguridad. Los campamentos definitivos, los campamentos de obra, pues también tienen que respetar las distancias a los cuerpos de agua. Si bien nosotros no captamos agua de una fuente natural, la vamos a encontrar, eso no significa que no podamos tener un programa de uso de agua de agua, tanto para el uso doméstico, que es en las oficinas, como para el agua que vamos a usar para la producción de nuestros concretos y nuestros patios. Entonces tenemos un programa para eso. La vía hoy genera, pues hoy tiene problemas porque el agua se queda estancada en la autopista y no fluye. Una parte de las soluciones de diseño es que el agua fluye y evacúe correctamente hacia afuera. Entonces eso significa que tengo que hacer un manejo de la escorrentía y los drenajes, no solo durante la fase constructiva, sino posteriormente, durante la fase de operación. Asociado a eso también están, por ejemplo, las labores de limpieza y mantenimiento de la vía, para que los materiales que no terminen llevándose las aguas y caigan sobre los drenajes. Manejo de residuos sólidos convencionales especiales, no se los podemos colocar a los cuerpos de agua, tenemos que entregarlos a terceros,
Lo mismo con RCS, para la excavación, nuevamente manejo de cruces de cuerpos de agua, la forma correcta de construir las alcantarillas, es que me llamaba. Ese manejo de las aguas, de las quebradas, de los naceros de agua, ¿ustedes cómo lo van a manejar en la parte ya de la autopista trasera? Porque eso viene de los cerros. Ok, entonces, nosotros tenemos en por este respecto, una medida de manejo relacionada con el uso de los cuerpos de agua y que es la forma en la cual construimos técnicamente para minimizar la afectación del cuerpo de agua. ¿Sí? Lo mismo pasa en séptima. Ahora, en séptima todavía no es proceso de licenciamiento. Sin embargo, lo que hemos encontrado, hasta el momento solo hemos encontrado un manantial. O sea, todo el inventario que hizo, de hecho, el inventario de pozos y aljibes y demás que tiene la Secretaría como la SEA se va a ir un manantial en toda nuestra influencia. Y estamos por fuera de la ronda de protección. Estos tienen una ronda de protección de hasta 100 metros. Entonces, estamos a 200 metros del único manantial que nos tiene. Ok. Ok, entonces, preguntas sobre el manejo de las aguas para efectos de la inundación. Entonces, aquí hay varios aspectos a tocar. Nosotros somos responsables de garantizar la conectividad hidráulica entre el torque y Guimara. Es decir, que el agua pase de forma eficiente. Hoy no pasa de forma eficiente. Pues nuestro trabajo es que en el corredor vial, la vía y el agua pasen por debajo de la autopista de forma eficiente. No se estanque, no se inunde la autopista porque eso genera un riesgo para los usuarios. Tenemos peatones, ciclistas y 5 carriles en uso. La agua tiene que fluir de forma eficiente, si no, no soluciona ningún problema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba, por ejemplo? Hoy la autopista funciona por un sistema que se llama por desbordamiento. Básicamente es que el agua sube y se escurre hacia adelante. Eso funciona en las vías terciarias, en las vías veredales, así es que funciona por tormentas. No debe ser así, pero se lo construyeron. Y cuando llega al separador, llegan los vallados, pero no todo el separador tiene vallados. Por eso hay zonas que están encharcadas. En verano más o menos alcanzan a secar, pero no permanecen encharcadas. De hecho, hay vegetación, hay jugos, por ejemplo. Para eso no me da, pero la razón es porque nunca se construyen vallados que evacúan la autopista. Y eso que repercute en el agua. Y en un de la autopista se devuelve por el canal de Torca, etcétera, y aquí ya nos han contado lo que pasa por ese tipo de cosas. Entonces, claro, la autopista soluciona lo que es en el caso de la autopista, sus obras son más amplias, más grandes y carreteras en el lugar. Esas, señor. Sí, en cuanto a los canales, nosotros no construimos canales. Lo que hacemos es levantar la autopista y abrir un espacio. Pero eso todo responde a una modelación de calor. ¿Por qué? Porque no podemos hacer unos megapuentes porque no podemos secar corto. Es decir, si yo salgo a encontrar una obra muy grande, lo que va a pasar es que todo pasa seco. Y entonces cometería un problema bastante grande. Entonces, las vías, las obras tienen que garantizar que el agua fluya normalmente en verano, si se torca, pero que en invierno, cuando el agua fluye, llega a sus máximos, pueda pasar. Para eso, nosotros usamos modelaciones con periodos de retorno hasta 100 años, usando diferentes escenarios de cambio climático, incluyendo el fenómeno de la Niña y los datos de la Niña 2012, cuando se inundó la pista. Todos esos datos nosotros metimos en el modelo para mirar cuál era la obra que garantizaba las dos condiciones: que pase el agua y que no se seque. Frente a la autopista, entiendo que está contemplada la parte de la autopista norte. Y en cuanto a los barrios que estamos de la autopista norte hacia acá, siempre hemos sufrido de inundaciones por el mal manejo de las aguas que pasan por Torca. ¿Cómo está contemplado? ¿Nos garantiza que no nos vamos a volver a inundar? Bueno, ahí sí ya tenemos un tema, es que se llama los alcances del proyecto de autopista. Se supone que ya ahí está el acueducto, está Secretaría de Hábitat y ellos están trabajando específicamente para avanzar en eso.
Nosotros hemos tenido unas reuniones con ellos y los acá, KBCA, ahorita tenemos algo de los proyectos, etc. Entonces nosotros tomamos información de ellos y a partir de eso pues hemos hecho nuestros modelos. Se supone que en adelante van a hacer unas obras de adecuación y manejo, pues porque va a haber una cantidad de gente viviendo ya, pero eso sí ya es responsabilidad de nosotros como proyecto. No le invitamos a tener obras que funcionen a muy largo plazo, que evacuem una cantidad de agua significativa, que cumplan con esa restricción ambiental, pero las demás obras, no sé, es necesario limpiar el canal de Guaymaral hasta el río Bogotá. Ese sería un tema de equidad. Nosotros le entregamos la conexión funcional y de ahí hacia abajo ya responsable. Pues ya se me quedó de esta. Sí, claro, de hecho se le un capítulo de riesgo, eso se lo va a hacer. ¿Y está contemplado que la construcción de una eso va a afectar al desarrollo mundial que nos simulamos? Sí, bueno, nuestro trabajo es garantizar que la autopista no se inunde y que funcione. De hecho, en la reunión pasada estuvimos hablando de la presentación de resultados y los primeros mantenimientos que hicimos nosotros mejoraron en algo la producción en el barrio. Entonces, pues eso demuestra que si se hacen las obras, el escenario va a mejorar. Ahora ya, efectos de las obras que hacen para las otras entidades, si ya no tenemos ese alcance, lamento se gustaría. Eso ya son proyectos de leyes. Listo. Y por último, el tema de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. En el caso de las oficinas se conectan al sistema de agua alcantarillado al distrito y los industriales pues se entregan a terceros organizados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a hacer vertimientos de agua a cuerpos de agua y vertimientos de agua a suelos. ¿Listo? El siguiente, suelos. Entonces, lo que este caso. Entonces, el tema es instalar pantallas, taludes. Pantallas, instalar. Desde la fase constructiva se instalan pantallas. De hecho, tiene varias razones de ser. Una de ellas es el manejo de fauna. Los clásicos encerramientos, que los encerramientos líquidos para evitar la generación de ruido, manejo particulado, entre otros. La fase constructiva. Seguimos con suelo. Listo. Entonces, en suelo tenemos cambio en el uso original del suelo, alteración de las condiciones texturales del suelo, pérdida de la capa superficial y potencial agroecológico y cambio en el régimen correctivo. Nosotros vamos a levantar el suelo donde hoy está sobrado. Entonces, la pregunta es: ¿esos 4 impactos ocurren? Sí, los 4. Entonces, ¿qué medidas de manejo tenemos? Una pregunta interesante: ¿qué hacemos con ese suelo? Lo botamos. Existe una actividad que ambiente de recuperación de suelos. Ese suelo es un suelo orgánico, que está en la primera capa. Algunos tendrán orgánico con ladrillo y en algún caso plástico y botado, pero hay que tratar de manejarlo y llevarlo al sitio adecuado. Incluye tapado para que no se degrade, no se nos lleve viento, etc. Y posteriormente seguimos suelos puestos en los taludes. ¿Para qué? Para colocar las centros de reforestación de esos taludes. Manejo de disposición de material sobre alta excavación, entonces no hacer lo que ya se hizo, colocar ese material sobre los suelos, el manejo de taludes y el manejo de escorrentía y drenajes. Entonces el agua no solo afecta que se inunde, sino si no hacemos una correcta estabilización, pues el agua no se puede dañar en los taludes, pero se afecta la vida útil de la obra. Entonces para eso es esa actividad.
¿Listo? Ahora venimos con un tema bien interesante: paisaje. Resulta que visualmente, hoy, lo más bonito que tiene la autopista es esta. En este caso, la pregunta sería: ¿existe alteración en la percepción visual del paisaje? Sí. De hecho, hay una doble alteración. Ojo con esto. Los usuarios de la vía, para los usuarios de la vía, los humedales, y especialmente el humedal de Torca, es invisible. Porque uno pasa y no lo ve. Cuando levantemos la autopista, uno vas a aparecer el separador, la parte separador, y vamos a ver el humedal, lo bueno y lo malo. Porque el humedal, lamentablemente, pues, es usado por personas inescrupulosas como relleno. Le damos a basuras. Parte de las razones por las cuales hay humedales es porque está lleno de basura, llueve, llegan las obras, tapa y la. Entonces, digamos que esa alteración en la percepción visual del paisaje es que vamos a ver el ecosistema. Es importante registrar por eso. Entonces, para eso tenemos unas medidas de manejo paisajístico, tenemos una medida de compensación específica para el componente de paisaje. Y el objetivo es trabajar en los temas relacionados con cómo percibe la gente, los usuarios de la vía, las personas de los humedales. Estamos rodeados por ellos, pero la idea es que la concepción del área de especial interés paisajístico sea también humedal. Entonces, hacer que la comunidad se involucre en la protección y conservación del humedal y empezar a describir esos impactos que con la vía van a ser mucho más visibles. Entonces, eso trabajaríamos desde el punto de vista de paisaje. Ahora, si quieren que pasemos a la complejidad de la momento. Listo. Entonces, nosotros hicimos un levantamiento de una caracterización de la influencia y lo que vamos a ver aquí para los que deben estar en la reunión fue las especies que encontramos en el levantamiento de información. Ojo, no quiere decir que no sean las únicas, hay muchas más especies. Esas son las que encontramos. Entonces, en esa ventana de tiempo lo que encontramos fue a nivel de anfibios y reptiles, encontramos ranas sabanera y encontramos serpientes sabanera, que son especies endémicas de los Andes colombianos y las encontramos en el separado. A nivel de mamíferos encontramos curís y encontramos comadrejas en el separador también. Adicional a esto, tenemos arihuellas, tenemos guatirme y otra serie de animalitos que también hay en la influencia. Siguiente. Y miren, a nivel de fauna, esto era un resultado esperado. A pesar de que el tiempo fue muy corto, logramos registrar 552 individuos, distribuidos en 63 especies, 15 órdenes, 30 familias. De esos, 4 son especies endémicas, 2 especies casi endémicas, hay 2 especies amenazadas y encontramos 9 especies migratorias que usan principalmente los humedales como áreas de reposo y descanso para continuar sus tránsitos o destino. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa población que usa nuestro corredor vial, entonces siguen las siguientes preguntas. 1. ¿Será que cambia la estructura y la posesión la población de fauna silvestre local? Cambia la disponibilidad de condiciones de hábitat y o fragmentación de los pasos de fauna. Y este es un tema de especial preocupación para la ANI, no solo en este proyecto, sino en todos los proyectos del país y en todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial, y es atropellamiento de fauna silvestre. Ese es un tema bien preocupante. Entonces, para eso tenemos unas actividades de
tomarse en cuenta las actividades, la pregunta sería: ¿qué es que harían para evitar que afectemos la fauna con las obras? ¿Qué hacemos con la fauna que está en separado bien? ¿No es agua? En el piso de la zona, Sí, cuanto a las aves o la fauna que tienen que retirar del separador, pues ya se debe tener preparado el lugar a donde van a ser trasladadas, colocadas sobre nuevos hábitos. Listo. Tratarlas, tener algo tratarlas, eso es una actividad. Entonces, normalmente las actividades de manejo de fauna tienen una fase previa y una fase de ahuyentamiento. Esa fase de ahuyentamiento, en este caso, tiene un reto específico, y es que tenemos aves. Y ahorita nos vamos con las aves y les explico por qué. Entonces, primero nos ahuyentamos la fauna que por sí sola se puede mover, y que puede moverse por sus propios medios. Y la que no, debemos rescatarla y trasladarla. En el caso de Bogotá hay un protocolo específico de la Secretaría Estatal de Ambiente, en el cual la fauna que se rescata debe ser un diagnóstico veterinario para ver qué condiciones está, y se le entrega a la SDA. En la SDA, el Centro de Prevención y Manejo de Fauna, permanece en cuarentena durante un tiempo, y posteriormente ella tiene los sitios en los cuales hace las liberaciones. Entonces nosotros tenemos de coordinar con la SDA para ese manejo. ¿Por qué no la podemos liberar en cualquier espacio? Porque debe pasar a subir un proceso de cuarentena y la obligación de la SDA. En este caso, esa es la condición. Con el caso de las aves tenemos una cosa interesante. Nosotros tenemos un vecino que se llama el aeropuerto de Guaymaral. En el aeropuerto de Guaymaral, los principales usuarios son escuelas de aviación y estudiantes de aviación. Entonces, si nosotros hacemos un ahuyentamiento de aves, especialmente de rapaces o de estas aves que tienen vuelo alto, no controlado, pues tenemos un riesgo de criminal. Ya no acompañamiento de fauna, sino colisiones aéreas. Entonces, para eso, ya nos reunimos con el aeropuerto y llegamos a un acuerdo en el cual vamos a hacer después de una semana, vamos a decir en dónde y a qué horas vamos a hacer los ahuyentamientos de aves, para que ellos puedan informar a sus pilotos y a sus estudiantes, y de esa manera garantizar la operación. Si bien estamos fuera de una aproximación, igual es mejor prevenir cualquier tipo de accidentes. Si está esa coordinación ya, y en el momento en que se ahuyentan, debe desaparecer los árboles para que ellas no regresen inmediatamente. Porque si las ahuyentan, pero en menos de que ustedes hacen la desaparición o el traslado de los árboles, ellas van a volver ahí en la noche, de alguna manera. Sí, claro. Entonces, digamos que no solo es ahuyentar, sino garantizar que la fauna no regrese que estamos trabajando. Entonces, el ahuyentamiento no empieza desde la mañana. El ahuyentamiento se hace con 45 días de anticipación, y empezamos por aves. Nosotros teníamos previamente coordinados 30 días, pero por ejemplo, la central se antes 45 días, porque uno de los árboles puede encontrar nidos, huevos y polluelos activos. Entonces, los polluelos me toca esperar que los polluelos o que los huevos eclosionen y puedan ser tratados para que puedan ser, garantice su supervivencia. Entonces, hay unos tiempos de espera. Y luego que ya he hecho el ahuyentamiento de las aves, continúo con las demás. Y entonces, eso lo complemento con siluetas de cazadores, con feromonas, con ruido y con luz, para que los animales no regresen. Y durante la fase constructiva, mientras está haciendo la obra, hay un equipo de biólogos más el veterinario pendiente de los animales que puedan salir, especialmente las serpientes. ¿Por qué las serpientes? Porque las serpientes tienden a enterrarse. Pues son las más difíciles de rescatar. Por eso, en ese trabajo, con la vibración hasta el fondo. Entonces, esas son las más complejas de manejar en este caso, incluso más pesadas. Entonces, eso está relacionado con el manejo de fauna, está junto con la fauna, pues la fauna está asociada a la vegetación que hay en el
separado, los árboles que ya separados, hay un manejo de la flora, hay un manejo de la vegetación forestal con árboles, que no he hecho controles de fauna previamente. Hay una medida relacionada con la conservación de hábitats para la fauna, conservación de especies faunísticas endémicas en peligro y también los temas de extensiones a la comunidad, capacitación de educación y sensibilización al personal que está en la obra, no se puede hacer asado con los juicios, y los temas de la revitalización de las áreas intervenidas, pues ahí no vamos a hacer, y de compensación que se hace por parte del proyecto. Entonces, ese es el paquete de las medidas de manejo. Ahora, también se tiene controlado el tiempo de la migración. También se tiene controlado el tiempo de la migración de las aves que van a llegar. Sabiendo que ya no van a estar escuchando los días. sí, claro, en este caso, como tenemos aves migratorias, se incluye dentro de ese manejo de la selva. De las especies endémicas y en peligro, ahí se incluyen las acciones para la fauna migratoria. Ahí van las acciones. Ahora, digamos, ¿qué cambia principalmente los cambios más fuertes que van a sentir las aves son las rapaces? Porque dada la altura de los árboles, ellas le utilizan los árboles para perchar es pararse a mirar que hay para alimentarse. Entonces, más que las migratorias, va a llegar directamente al cuerpo de agua y más que a la autopista. Las que más se ven afectadas serían las rapaces. Entre otras cosas de los rabones y las que dicen en la naturaleza. Creo que estaría el paquete de fauna. Se vea todo. Listo. Luego sigue ecosistemas acuáticos. Pues ya no el agua, las quebradas, los lugares, el cuerpo de agua, sino como el sitio donde se aplican ciertos elementos de la fauna, en este caso la fauna acuática. Entonces, la pregunta es: si quieren, ¿qué nos pasamos? Más o menos. Y aquí, antes de entrar en detalles, miremos una cosa que es bien importante porque queremos hablar mucho y que la tratamiento lo que hace. El proyecto se acerca mucho a lo que hoy es la zona húmeda, corresponde a esta zona, la zona pantanosa, la zona de base, hasta donde crece la humedad, el cuerpo de agua permanente, la mancha de agua que crece por otras situaciones. Después de eso estaría ese azul
Del componente biótico nos queda el último elemento por evaluar, que es la vegetación, la flora, los arbolitos que están en la influencia. Entonces, si quieren introducir un momento a la cocaína y suba. Utilizo la mano por ahí. Entonces, estas son las unidades de cobertura de la Tierra que hay en nuestra área de influencia. Creo que es algo en particular señalar, y es que dentro de la área de influencia, como tal, incluidos los humedales, no hay coberturas vegetales naturales, no hay bosques. Lo que hay son unos establecimientos de pino, acacio, eucalipto. En el brazo del Guaymaral, que algo que pudimos observar en la cita que hicimos, se han empezado unas actividades de restauración por una organización, una fundación de Guaymaral, que empezó a hacer unas actividades, unos partecitos de bosque que habían ido recuperando con especies nativas. Pero en términos generales, dentro de la influencia son bosquecitos. Lo que hay son vino, acacia, principalmente, aliso entre otras cosas. Entonces, bajemos un momento y voy a recordar a nuestro primer compañero. Entonces nosotros hicimos un levantamiento al 100% de todos los árboles que había en el corredor de la autopista. En total censamos 7.795 árboles alrededor de la autopista. Y lo que predomina son sauco, laurelhuesito, esta es una especie introducida, y aliso principalmente. Y encontramos especies en categoría B, que son el cedro, el roble y el pino bocas. El colombiano, que también es una especie grande. Y de esos árboles, lo que esperamos intervenir es alrededor de 5.000 individuos. 5.000 aproximadamente van a ser intervenidos para el desarrollo de la autopista, dotando el mayor porcentaje en el separador, más los que están en los costados orientales, que pertenecen principalmente a cercas vivas del pino que hay en el sur. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces a esta tablita. Adicionalmente, nosotros hicimos una caracterización de epífitas vasculares y no vasculares, más los árboles, más los árboles en categoría B, estamos hablando que son alrededor de 30 hectáreas las que debemos progresar por su actividad. ¿Dónde tienen ustedes estipulados hacer esa compensación? Entonces, estamos entre el querer y el poder. Nosotros queremos hacerla en la zona de los humedales o en la reserva como del Jara, porque nosotros colindamos con esa zona. Ahora, tenemos una restricción que es la disponibilidad de tierra para hacer. Son 30 hectáreas, estamos en una sabana y en la sabana que hay que levantar la barriga. Yo regalo 30 hectáreas para hacer un bosque, está difícil. Pero la idea, estamos trabajando con la Secretaría, estamos trabajando con entidades que son el que es la Fundación Luque Guaymaral, que tiene un área de más o menos 8 hectáreas, de los cuales más o menos 3 podrían ser útiles para nuestras actividades de compensación, pero estamos buscando. La idea es que vamos a formar parte de compensación que busque, digamos, compensar esas áreas. La Secretaría nos apoya una ventana y es el humedal de la Comunidad que nos incorporaron y el cerro del Tescuas, el cerro de la Conejera y bueno, hacia sur, hacia esa zona de allá. A nosotros nos gustaría que fuera lo más cercano posible a la vía de influencia, pero pues tenemos que buscar las áreas, porque el tema de disponibilidad es realmente el gran reto, tenemos las 30 hectáreas. Porque además la idea sería, operativamente es más fácil tener todas las áreas en un solo paquete, porque técnicamente es más fácil operar y hacer los establecimientos, relamientos, control, mantenimiento, para garantizar que ese bosque que queremos recuperar, el operativo, llegue a condiciones. Si no tenemos segregados, es más difícil hacer ese control. Pero es una de las medidas y pues, de hecho, es un cliente del plan que ahorita vamos a ver.
Entonces tenemos un manejo de remoción de la cobertura vegetal de escafote que va muy de la mano con las medidas de manejo de fauna. Tenemos que primero proteger la fauna y luego poder hacer sobre la flora. El manejo de la flora epífita, epífitas vasculares y vasculares. Las epífitas, las que puedan ser trasladadas a las vamos a quitar y las vamos a llevar a los sitios donde vamos a escoger. Manejo el aprovechamiento forestal, que incluye también todo lo relacionado con HCE, tratadas y la revegetalización, el programa de conservación que está asociado a las áreas protegidas y el plan de compensación. Ese plan ya va así como un plan total que incluye compensación sobre el aprovechamiento forestal, compensación sobre el paisaje, compensación sobre especies de veda y también compensación por la afectación de áreas en reserva. Es un paquete enorme, por eso el área no suma y va hasta el hectáreas que estamos. ¿Listo? Y con esto digamos que finalizamos la parte del componente biótico. Esto hasta ahí una pregunta comentario. No sé si ya. Siguiente. Ahora empezamos con la parte social, cultural y económica de la influencia. Entonces, el primer aspecto a evaluar tiene que ver con la población que está dentro de la influencia. La pregunta es si nosotros haremos una modificación en la dinámica, la forma en que ocurren las cosas hoy en la autopista y sus alrededores y en la estructura de la población. ¿Verdad que sí? Pues claro, nosotros generamos una modificación sobre esa dinámica. La lógica de cómo funciona la autopista va a ser que la dinámica de la forma en que se mueve la gente cambia. Independiente de los desarrollos que vengan a futuro, los procesos son claros. Ahora, esta modificación, aquí hay una pregunta interesante. Esa modificación, si quieren ignorar los componentes del teléfono, pero vamos al teléfono. Esa forma en la que se mueve o ocurre la dinámica del carbón que cambia como la autopista y el plan de compensación, el impacto será positivo o negativo. Sí, tal vez ya se debería. Sí, el tema de los bosques pero en principio este cambio en la dinámica de la como funciona hoy a nivel de la autopista, el programa de educación y capacitación personal vinculado al proyecto que incluye los temas ambientales, los temas sociales, etc. Y un programa de información y comunicación a comunidades con autoridad de otras. De hecho, parte de lo que estamos haciendo ahorita en nuestros procesos de socialización hacen parte de esa información a la comunidad, es decir, que se entera lo que está pasando con el proyecto. Tradiciones y costuras. Cambio de los símbolos y tradiciones culturales. Desde que hay las tradiciones culturales. Estamos en una ciudad que tenemos tradiciones y costumbres urbanas. Desde que las encantamos. ¿Qué tiene que ver eso? No. Entonces, este es un proyecto y es para la infraestructura estaba estudiando. Tanto en los círculos y tradiciones culturales se ve afectado, porque pues, como se va a construir ciclovía, la gente va a empezar a utilizar las motos eléctricas, las bicicletas, se va a aprovechar más esos espacios. Y esa está basada por lo siguiente: el cambio en el uso social del suelo. ¿Qué tan fácil es caminar ahí por los andenes de la autopista? ¿Andenes? La autopista tiene un derecho de vía que está físicamente materializado. Solo hay vía los predios están dedicados a la autopista, están espacios más grandes, pero no están construyendo. Entonces, claro, va a haber cambios, pero van a haber antenas, van a haber sectores. Sí, señor. Una pregunta. Hoy en día, realmente los ciclistas van mixtos con los vehículos. En el futuro, cuando cambien estos carriles, ¿va a quedar un carril o una vía solamente para ciclistas? Si quieren que miremos la prueba, antes de la presentación. La presentación tiene la
Entonces, pues quedarían la ampliación y en los andenes, hacia afuera, iría la zona peatonal y luego al más extremo la ciclovía. Una ciclovía para la calzada occidental y otra ciclovía para la calzada oriental. Cada calzada tiene su propia ciclovía. Para que cada uno tenga su espacio y pueda moverse hacia la otra manera posible. Entonces, claro, va a haber un cambio en su uso de suelo que evidentemente es un impacto positivo, no todo. Modificación en la percepción de seguridad de las comunidades. ¿Cómo es la seguridad? Hija, ¿qué hagas? ¿El primero sí? Cambio los usos de la seguridad. Y modificación de percepción de seguridad también es así. Listo. Entonces aquí, claro, aunque hay impactos positivos, pues es necesario trabajar. Digo, los ciclistas que nos dan la ciclovía se encuentran en la pista. Entonces, hay un programa de atención a la comunidad, hay un programa de capacitación, educación y sensibilización a la comunidad. No solo es necesario formar a la gente que trabaja en el proyecto, sino también es necesario sensibilizar a los usuarios de la autopista. Usuarios que van a usar la autopista por N años. Entonces es necesario, asociado, como lo vimos antes, al tema de la presencia de fauna, al tema de los usuarios, de los ciclistas, accidentalidad, seguridad vial, índice de velocidad, etc. Entonces la comunidad deberá ir sobre el programa de gestión sociopredial, el programa de información y divulgación, y aquí muy interesante, ¿qué me pasa? Ok, la atención a la comunidad, el programa de información y divulgación. ¿Listo? Entonces, sigue organización comunitaria. Entonces tenemos modificación en la capacidad de la gestión de la comunidad, modificación en la capacidad de la administración municipal y generación de conflictos socioambientales. La pregunta es, ¿ocurrirán estos impactos? Porque saben de qué. Claro, esos tres impactos ocurren. Listo. Entonces, ¿qué medidas de manejo tenemos? Pues, por ejemplo, para el tema de este impacto en gestión de conflictos socioambientales. ¿Qué tipo de acción podemos hacer? Cuando hay problemas para mejorar temas o desarrollo del proyecto. De hecho, aquí hay un programa que llama Participación de Peticiones y Reclamos. Y adicional está el tema de participación comunitaria del que está que pesar de todo siempre hay algún objeto conflicto. Bueno, pues siempre se requieren estos espacios de participación. Entonces, atención a la comunidad, capacitación y educación de la comunidad aledaña, gestión social, programa de información y divulgación y un apoyo a la gestión institucional. Es un tema bien interesante que busca fortalecer la gestión institucional en la ejecución del proyecto y por último atención a las acciones y reclamos. Todos los proyectos, de hecho, esto ya ocurre. Ustedes han visto que hay unos puntos móviles del proyecto que están en la autopista, se han ido cambiando. Uno está en macro, las primeras ahí, donde las personas pueden dejar por la vida, tienen también reclamos, protecciones que no se pueden tener. Más los puntos de atención normales que tienen, de atención, la página web, teléfono, etc. Entonces, esto ya ocurre. Y los volantes se entregan en las reuniones, se tienen volantes, ahí están los datos, la página, contacto, teléfonos, todo para que puedan comunicarse en caso de tener alguna inquietud por el proyecto, vamos a avanzar. Servicios públicos y sociales. El primero, modificación en la demanda y oferta de servicios públicos, servicios sociales y públicos. Entonces causamos ese impacto. De hecho, hay un proyecto que tiene un plan de manejo de redes. Sí, sí. Punto, pero
se me vino a la mente ahorita es, para el futuro de todos los proyectos que salgan alrededor de la autopista, queda algún puente vehicular ya proyectado que quede en la estructura de la autopista, y cuántos puentes peatonales en el transcurso de lo que ustedes van a construir, cuántos van a quedar peatonales. Entonces, diseñado queda el puente de la avenida Polo, para que cuando lleguen los constructores de la avenida Polo se conecten. Entonces, ese puente queda diseñado para el constructor. El POT tiene una construcción que está guaypada de la otra que atraviesa la autopista, pero esos proyectos aún están en fase muy incipiente. Entonces, eso sí no sabríamos cuándo. Porque por lo que ya están construyendo, se va a preocupar. Está no está contemplado el tema de los puentes peatonales con el Transmilenio. Es decir, los vehiculares y los puentes peatonales son 6 puentes peatonales. Hay una cosa con los puentes peatonales en las estaciones de Transmilenio, y es que nosotros no construimos la estación, las estaciones tienen 2 puentes, ¿no? El norte y 2 al sur. Nosotros somos responsables de construir un puente. Entonces, como sabemos dónde van a quedar las estaciones, pues colocamos los puentes para que cuando Transmilenio los construya, funcionen, se empalmen perfectamente y sea una obra funcional. Entonces, esa otra hace parte del proceso de planeación. Bien, ¿listo? Entonces, pero ya que esto lo de compañero, ¿hay cuántas proyecciones de estación de Transmilenio se fueron haciendo? Pero pues Transmilenio puede cambiar sus obras. No hay Sí, nuestra obligación es dejarles el carril construido para que nos puedan después aprovecharlos. Terminamos y se los entregamos. ¿Cuánto van a construir ellos? Si van a construir más estaciones y tal. Eso sí ya es un tema netamente Transmilenio. Nosotros dejamos al menos 2 cosas funcionando. Unos puentes donde probablemente que las estaciones sí son carriles, pero es un tema de eso. Y el carril funciona. Entonces esa tarea ya la tienen siempre la listo. Ahora, el siguiente impacto tiene que ver con la modificación en la movilidad vial, infraestructura, seguridad y conectividad. Sí, ese es un sí gigante, básicamente ese es el objetivo del proyecto. Así este impacto positivo no ocurre aquí. Entonces esto incluye todo el tema del proyecto de atención a comunidades, nuestra señalización de frentes de obra y el manejo de infraestructura, medios y servicios públicos para el proyecto. Y ya como último componente está lo relacionado con los delitos de los antepasados, en este caso la alteración del patrimonio arqueológico. Y antes de hablar de esto, una cosa muy importante que debemos hablar. Entonces estamos hablando de la licencia ambiental, que es un instrumento que es aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y es la garante del patrimonio natural de Colombia, digamos en el marco del Sistema Nacional Ambiental. Pero el patrimonio arqueológico colombiano, la autoridad competente es el ICAN, Instituto Nacional, Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ¿Alguien puede hablar de una pieza arqueológica de su proyecto? Para allá irnos. Entonces resulta que para esto, para el ICAN, se debe hacer una serie de fases. Hay que hacer primero un registro del proyecto, posteriormente se hace un diagnóstico arqueológico, se hace una prospección, se hacen los sondeos para buscar información y por último se aprueban las medidas de manejo para que el proyecto se implemente. ¿Listo? Ahora, la arqueología me encontró, lo que encontrábamos fue los laticos, cerámica, pero tablés y ese tipo de cosas. Ahora, no quiere decir que puede ser que no haya. Por eso tiene un programa específico. Entonces, para ojos de la ANLA, lo que debemos hacer es presentar que se están haciendo las debidas gestiones con el ICAN y entregar el soporte de diagnóstico que hemos hecho. Eso va en el DIA. Y se coloca el plan de manejo arqueológico como un anexo a nuestro plan de manejo de nuestras actividades.
pero si hay alguna modificación, si hay algún requerimiento sobre ese plan de manejo, quien puede aprobar, puede modificar ese plan. Entonces, quien aprueba el plan de manejo, lo demás, todas las demás medidas de manejo, las aprueba pregunta, ¿se requieren a la utilización del plan de manejo? No sabemos. Entonces, digamos que sí, es un sí menor, la mayoría de la fue hecha, pero está la posibilidad. Entonces, con una posibilidad, vamos a tener que darle manejo para, en caso hay un todo protocolo, en caso que hay un hallazgo, custodia, manejo. Listo. Y por eso finalizaríamos todos los posibles impactos que generan el proyecto de fronteras. Ahora, no tienen preguntas, dudas, comentarios adicionales. Quiero que antes de salirse de este cuadrito nos mostraran, para recordar, porque no me acuerdo, el empalme del actual, donde termina ahorita la 191, cómo va a quedar ahí. O sea, cuando llega a las rutas, todo lo que va a quedar nuevo, cómo empalma ahí en el terminal, cuando comienza. Ahí debe empalmar, esta parte empalma así. O sea, nosotros entregamos en la autopista norte de esta manera. Ahí debe quedar los 5 carriles de la autopista, el carril de Transmilenio, el andén y la ciclovía. Así debe quedar, tenemos que haber la 191. Y a partir de la 235 ya no vamos a decir que Transmilenio ya desaparece.